Oye, Joaquín, Dime. pregunta, ¿este Excel lo podréis subir o imposible? No, imposible. No, si a veces lo voy a subir. Sí, Bueno, se lo voy a subir terminando la diapositiva junto con el video y la pauta como que nos envió el profe y el enunciado también. bueno, Gracias que me recordó que estamos grabando. Y bueno, entonces sigamos con el ratio de Trainor. Dijimos que era exactamente lo mismo que el ratio de Sharp, pero ahora se está ajustando por el beta del portafolio. Si el ratio de Sharp era la pendiente de la LMC, el ratio de Trainor, ¿a qué les recuerda? Es un poquito más difícil de verlo, pero es similar. Ya, no lo culpo, igual a mí me costó verlo. Es la pendiente de la LMB. ¿En qué sentido es la pendiente de la LMB? A ver, en KPM, ¿cuál es la pendiente de la fórmula de KPM? El premio por riesgo. ah, Muy bien, el premio por riesgo. sí, es el premio por riesgo. Pero el premio por riesgo no se divide en un beta porque estamos dividiendo en los betas de cada uno. ¿Y cuánto es el beta del retorno libre, perdón, del retorno a mercado? Uno, Es uno. ¿Y el beta del activo libre de riesgo? cero. Es cero. Por eso la pendiente en el fondo es exactamente la fórmula que se veía como en física, en el colegio también en matemáticas, que era I2 o I1 menos I2, cuando tomáis dos puntos de una recta, dividido en X1 menos X2. Solamente que acá los X son los betas, pero y sabemos que el beta del retorno de mercado es 1 y el beta del activo libre de riesgo es 0. Por eso el premio por riesgo, que es la pendiente, se ve así solamente. Pero cuando queremos tomar un portafolio que su beta no es 1, se vería así. Entonces sería el retorno del portafolio menos RF ajustado por el beta de portafolio, que sería la pendiente de la LMB. Y bueno, algo que se me olvidó explicar arriba es que uno siempre quiere lograr para el ratio de Sharp, ¿qué querrían ustedes? ¿Lograr un ratio de Sharp mayor o menor? ¿Qué será mejor? Mayor. ¿Por qué mayor? Sí, bien, es mayor, pero ¿por qué? Porque es más sensible finalmente. Entonces te puede dar más rentabilidad. Eh, sí, por ahí va. Tiene que ser mayor, pero la explicación es que estoy logrando un mayor retorno con un nivel de riesgo menor. Porque para tener un ratio de Sharp menor, este tiene que ser más pequeño o este más grande. Para el ratio de Trainor pasa lo contrario. Lo que uno quiere es tener un menor ratio de Trainor. Y la explicación es porque a medida que yo tengo un beta, un mayor ratio de Trainor, significa que yo tengo un mayor riesgo sistemático. Y el riesgo sistemático se podría diversificar o no se puede diversificar. No se puede. Muy bien, no se puede diversificar. Por lo tanto, tengo muchos riesgos que yo no lo puedo eliminar cuando yo tengo un mayor ratio de Trainor. Por lo tanto, lo que uno quiere es tener un ratio de Trainor más chiquitito, porque así yo voy a tener menos riesgo sistemático, el cual no me va a afectar tanto los retornos. Ahora, la siguiente medida es el alfa de Jensen. Y el alfa de Jensen es el retorno de un portafolio que está por sobre o bajo lo predicho por el modelo KPM o cualquier otro modelo. Y la fórmula es más o menos así. Uno tiene, bueno, el alfa de Jensen se calcula como el retorno que logró el portafolio menos el retorno esperado que uno calculó en base a un modelo. Acá dice modelo KPM, pero puede ser cualquier otro modelo. Y uno quiere ver cuánto le ganó al mercado con mi portafolio. Si yo obtuve más retorno del que era predicho, significa que gané un retorno anormal. Si tuve menos retorno del predicho, significa que tuve una pérdida anormal. Y acá nace un punto, hay un punto muy importante, que es cómo uno predice este retorno esperado. Porque, a ver, por ejemplo, si uno tiene un retorno del portafolio, tuvimos un retorno del 11% en promedio el último mes. Y el que se debió haber logrado por KPM fue, a ver, KPM predijo un retorno del 8%.
Por lo tanto, ¿y cuánto sería mi alfa de Jensen? Tres. Muy bien, sería 3%. Pero ahora bien, si otra persona calculó el retorno también esperado para la misma acción, pero en lugar de KPM usó un modelo de 3 factores. Y el modelo de 3 factores le dijo que la acción debió haber tenido un retorno de 13%. Ahí, ¿cómo sería mi alfa de Jensen? De -2. Sería de -2. Por lo tanto, eso hace que es muy importante para calcular el alfa, el modelo que estamos usando y que uno tenga que usar el modelo correcto. Y bueno, ahí se hace la discusión de cuál es el modelo correcto, el modelo de 3 factores, un modelo de 5 factores, el modelo KPM, etcétera, un KPM ajustado, etcétera. Bueno, y ese es el alfa de Jensen. Luego tenemos el tracking error. Y el tracking error es la desviación, bueno, acá la explicación dice, es la desviación estándar del error que surge entre el retorno al portafolio y su benchmark. Básicamente es cuánto nos alejamos del retorno del benchmark. Por ejemplo, si nosotros estamos imitando a un índice, el tracking error nos va a decir cuánto nosotros nos alejamos de ese índice. Por lo tanto, si uno tiene un tracking error muy bajo, significa que nos estamos, bueno, el tracking error es una medida de desviación estándar, por lo tanto mide cuánto se dispersan los datos del promedio. Y bueno, si uno tiene un tracking error bajo, significa que nos estamos pareciendo mucho, nos estamos comportando muy igual a nuestro benchmark. Y eso sería una estrategia pasiva, ya que estamos siguiendo un índice muy bien. En cambio, si yo tengo un tracking error muy alto, significa que yo me alejo de ese benchmark. Por lo tanto, ahí estaría tomando una estrategia activa. Y la estrategia activa significa que yo le quiero ganar al índice. Entonces, mi retorno se está separando mucho de lo que es el índice. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se entendió bien? Sí, perfecto. Ok. Cualquier duda me interrumpen. Y bueno, ¿cómo se calcula el tracking error? Ay, alguien está escribiendo. Ok. Bueno, ¿cómo se calcula el tracking error? Se deben seguir los siguientes pasos. Uno es seleccionar un intervalo de tiempo adecuado. El segundo es calcular la diferencia entre el retorno que tuvimos nosotros y el retorno del benchmark. Calcular la varianza de dichos retornos. Y el 4 es determinar la desviación estándar de la varianza y así tenemos el tracking error. Después vamos a hacer un ejemplo numérico sobre eso. Y por último tenemos el information ratio, que, bueno, el information ratio es similar al ratio de Sharpe, solamente que ahora los retornos que se utilizan van a estar ajustándose por el tracking error. Y bueno, en el caso de que el benchmark sea el mismo retorno del portafolio, se puede expresar como el alfa de Jensen dividido en el tracking error. Y bueno, ese es el detalle de cada una de las medidas para ver el rendimiento de un portafolio. Y ahora vamos a partir con los ejercicios. Ya, primero vamos a ver un ejercicio que, como les dije, cocinado, como con números del profe, y después vamos a hacer uno con datos reales. Ya hice ejercicio 1. Considere la siguiente información sobre dos fondos mutuos que transan en el mercado de TTD-KEN. El retorno del activo libre de riesgo fue en promedio un 6%, mientras que el retorno histórico del índice TT Composite es de 14%. Los antecedentes se basan en los resultados del modelo de mercado, donde la variable dependiente es el retorno del portafolio menos RF. Y nos dicen que PRM es el premio por riesgo de mercado. Bueno, es muy importante esto, entender que en el modelo de mercado la variable dependiente es el retorno del portafolio menos RF. Y bueno, ahí nos dan los datos, nos dan la recta de la regresión por modelo de mercado del fondo A y del fondo B, nos dan el R cuadrado, la desviación estándar del residuo y la desviación estándar del exceso de retorno. Y nos piden calcular cada una de las cosas que ya habíamos conversado antes. Entonces, primero es el alfa de Jensen.
y calculemos el alfa de Jensen. Bueno, nos dicen que es un modelo de mercado. Y el modelo de mercado se expresa de la siguiente forma, donde el retorno esperado es igual a un alfa más el beta por el premio por riesgo de mercado. Así funciona el modelo de mercado. Y bueno, en el modelo de mercado, el alfa de Jensen corresponde al alfa que viene primero. Por lo tanto, ¿cuánto sería el alfa de Jensen del primer fondo? Viendo los datos acá arriba. Ya, mire, nos dicen que la recta de la regresión por modelo de mercado es, y nos dan la recta de cada una de las funciones. Y esta recta es el modelo de mercado de cada uno de los fondos. Por lo tanto, sí, como dice Diego en el chat, el alfa de Jensen vendría siendo el primer término de cada recta. Al igual como dijimos acá abajo, donde el alfa vendría siendo el primer término. En este caso, el alfa del fondo A sería un 1%, lo tenía con otro color, y el alfa del fondo B vendría siendo el 2% de su recta. Y esos son los alfa de Jensen. El tracking error. Bueno, el tracking error corresponde a la desviación estándar del residuo de la regresión. Acá nos dicen que la desviación estándar del residuo es tanto para el fondo A y tanto para el fondo B. Entonces, cada valor va a ser el tracking error para cada uno de los fondos. Así tal cual. Ahora lo ven un poco simple, que simplemente son datos de la tabla, pero después para los siguientes ejercicios, para el siguiente ejercicio vamos a tener que calcularlo cada uno, no nos van a dar los valores. Y luego nos piden el information ratio. Bueno, el information ratio, como el benchmark es el modelo de mercado, tenemos que usar la fórmula que es el alfa de Jensen dividido en el tracking error. Por lo tanto, simplemente dividimos el 1% para el fondo A dividido en el 10,30% del tracking error para el fondo A también. Y eso nos va a dar el siguiente valor para el information ratio, donde podemos ver que el fondo A tiene un 9,71% y el fondo B 10,47%, que luego ya los vamos a interpretar. Luego el ratio de Sharpe vendría siendo, recordemos la fórmula, la diferencia de los retornos con el retorno libre de riesgo. Como nos dicen que el modelo de mercado, la variable dependiente, ya es esto, por lo tanto, el retorno que saquemos de acá ya va a corresponder a este punto. Es muy importante que se entienda eso, que en el modelo de mercado la variable dependiente ya es, por así decirlo, el numerador del alfa de Jensen. Por lo tanto, solamente tenemos que calcular los retornos reemplazando el premio por riesgo de mercado. Y en base a los datos de acá, ¿cuánto sería el premio por riesgo de mercado? En KPM, ¿cómo se calcula el premio por riesgo de mercado? ¿Alguien se acuerda? RM menos RF. Exacto. Por lo tanto, sería el retorno histórico del índice, que sería la representación de RM, y sería menos RF, que nos dicen que el retorno del activo libre de riesgo fue 6%. Por lo tanto, RM menos RF nos va a dar un 8%, y ese va a ser el premio por riesgo de mercado. Y eso es lo que tenemos que reemplazar en la fórmula del modelo de mercado que nos daban arriba, que era 1% más 1,2, que es el beta del fondo, por 8%, que es el premio por riesgo de mercado, y así llegamos a al retorno menos RF, que es lo que nos entrega el modelo de mercado. Y lo mismo para el fondo B. Y con estos retornos, ahora podemos sacar el ratio de Sharpe, dividiéndolo en la desviación estándar de cada fondo, donde la desviación estándar es la que nos dan arriba, lo representan como la desviación estándar del exceso de retorno, donde el exceso de retorno vendría siendo esto, por lo tanto la desviación estándar de eso sería la que debemos usar para calcular el ratio de Sharpe. Ahora el ratio de Treynor. ¿Cómo calcularían el ratio de Treynor? Bueno, para ayudarlos,
el retorno vendría siendo el mismo que calculamos arriba, en el ratio de Sharp, y tenemos que dividirlo por los betas. Y viendo los datos, ¿cuáles son los betas para cada uno de los fondos? 1,2 y 0,8. Bien, se va. Es 1,2 para el fondo A, lo que acompaña el premio por riesgo de mercado, y 0,8 para el fondo B. Por lo tanto, dividiendo el exceso de retorno por el beta, nos va a dar el ratio de trainer. Y en base a eso, bueno, esto es un spoiler, tenemos que ver, sacar conclusiones sobre los fondos. Y bueno, para sacar conclusiones sobre los fondos tenemos que ir analizando uno por uno las variables que calculamos, donde primero tenemos el tracking error. Bueno, viendo los tracking error, ¿qué se puede decir? ¿Qué estrategia creen que siguen respecto al benchmark? ¿Consideran que es un alto tracking error o es un bajo tracking error? Yo creo que es bajo. Mira, el criterio para que sea un tracking error bajo tiene que ser muy cercano, casi igual a 0. Ah, entonces alto. Sí, entonces alto. Sería una estrategia activa, ¿no? Muy bien, sería una estrategia activa porque buscamos, los retornos que tenemos se alejan normalmente del promedio del índice, por lo tanto queremos ganarle. Por lo tanto, ambos fondos estarían siguiendo una estrategia activa. Y bueno, después sacando el alfa de Jensen y el information ratio, podemos ver que el fondo A está teniendo, bueno, viendo solamente el alfa de Jensen, podemos ver que el fondo B está teniendo un mayor exceso de retorno que el fondo A. Por lo tanto, el fondo B le está yendo mejor que el fondo A. Y bueno, y el information ratio, cuando lo ajustamos por el tracking error, también vemos que se repite, que el fondo B lo está haciendo mejor que el fondo A. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el fondo B lo hace mejor que el fondo A. Viendo el ratio de Sharpe, podemos ver también que en este caso, el fondo A tiene un mayor ratio de Sharpe que el fondo B. Por lo tanto, el fondo A en este caso está teniendo el exceso de retorno a un menor costo en términos de riesgo. Es decir, el fondo B está tomando un mayor exceso de retorno, pero tiene un mayor riesgo, lo que muchas veces no le puede jugar a favor. Por lo tanto, desde el punto de vista del ratio de Sharpe, el fondo A lo está haciendo mejor. Y en el ratio de trainer, nosotros dijimos que queríamos tener un menor ratio de trainer para así tener un menor riesgo sistemático. Y por lo tanto, viendo los valores, vemos que el fondo A también lo estaría haciendo mejor porque tiene un menor riesgo sistemático que dentro de sus retornos. Por lo tanto, es mejor el fondo A en ese caso. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Fui muy rápido en algún punto? ¿Alguien que se haya quedado atrás de las poquitas personas que quedan? La fórmula del ratio de Traynor, ¿cuál es? Creo que esa está en la misma de arriba, ¿no? Es esta de acá, que es el retorno del portafolio menos RF dividido en el beta del portafolio. Así, En pero es que ahí ¿Cómo? está como, que está repetido abajo, ¿no? ¿Dónde Ahí donde abajo, lo perdón? escribiste, donde dice igual 10,6 Ah, fracción. sí, sí, es la misma que puse acá. Que en este caso el retorno vendría dándose por la recta que nos daban arriba, por el modelo de mercado, que se calcula el exceso de retorno. Por eso no calculamos como el retorno del portafolio aparte y RF aparte, sino que esto se calcula como un todo, al tratarse en modelo de mercado. Ya. Ahora, si no hay más dudas, pasemos a la pregunta 2. Deme un segundo, esto tengo que borrarlo para que lo hagamos de nuevo juntos.
Ya. Entonces, la pregunta 2 nos dice en la planilla de Excel adjunta, que no se las adjunte, se me olvidó, pero la vamos a ver acá y se la voy a volver a subir por si quieren trabajar con esto de nuevo. Nos dice que entrega información de los últimos 3 meses de los precios de los ETF, SPI, BOO y BTI, junto con su benchmark, el SP500. A su vez, el retorno del activo libre de riesgo promedio del último mes es 0, y nos piden determinar el alfa de Jensen, el tracking error, el information ratio, y el ratio de Sharpe, el ratio de trainer, y después nos piden responder una pregunta. Acá, esto también lo voy a borrar, nos daban solamente la fecha y los precios para cada uno de los índices, o los valores de cada uno de los índices en el tiempo. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya dice acá, bueno, lo primero que tenemos que calcular son los retornos para cada uno de los fondos y para el benchmark. ¿Alguien sabe cómo calcular el retorno? Sí, hay dos fórmulas, el precio final menos el inicial partido el inicial o el inicial partido en el final, sí, menos uno. Exacto, muy bien. O también creo que lo pueden hacer con logaritmo, que me parece que eso es más exacto, pero este lo vamos a hacer con la fórmula que me mencionaste tú, Seba, que es el final, puede ser. Sería el precio final al final del día, en este caso los días van aumentando para abajo, menos el inicial, que es el día anterior, dividido en el inicial. Y así tengo el retorno de los días. Esto fue un viernes y esto fue un lunes, por eso el 5 y después el 8. Y bueno, esta fórmula la tiro para el lado y después la copio para arriba. Y voy a tener los retornos para cada uno de los días de los 3 meses que nos daban. Y esos son los retornos. Y ahora con los retornos tenemos que calcular los datos y así obtener cada una de las medidas que nos pedían. Para eso, para no enredarnos tanto, yo hice una hoja diferente para cada uno, donde primero vamos a ver el SPI. Ya, teniendo los retornos, tenemos que simular el modelo de mercado que nos habían dado antes. ¿Y cómo se construye un modelo de mercado? Es con una regresión. Hay otras formas de hacerlo. Si ustedes buscan en internet cómo calcular cada una de las variables, van a ver que se hacen de otras formas, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Como hay distintas formas de calcular el beta y el intercepto, una forma más global de obtener todos los datos es haciendo una regresión, que es la que vamos a hacer ahora. Y entonces, me molesta la barra. Entonces, ponemos análisis de datos. Se ve, creo que si hago eso no se va a ver toda la pantalla. Ahí sí. En datos, análisis de datos, y acá nos dice regresión. Y bueno, en la regresión voy a borrar los datos para hacerlo uno por uno. ¿Cuál sería el rango de entrada I? Bueno, el modelo de mercado siempre busca ver cómo se explica el retorno de una acción en base a lo que se mueve el mercado. Por lo tanto, lo que queremos ver como resultado, el eje de entrada I, va a ser siempre la acción. Por lo tanto, ahí ponemos todos los retornos de la acción, o sea, en este caso del fondo. Y el rango de entrada X es la variable independiente que vendría siendo el retorno de mercado. Y bueno, después de rango de salida voy a poner esto para que nos dé la misma hoja. Y se me fue el alfa de Jensen. Ahí sí. Y bueno, así es como se entrega una regresión que estoy seguro que ya lo debieron haber hecho en otros ramos. Y bueno, siguiendo la lógica de antes, ¿cuál sería el alfa de Jensen en un modelo de mercado? A ver, voy a traer la fórmula. Intercepto, creo. Muy bien, sería el intercepto. Muy bien, muy bien.
El alfa de Jensen vendría siendo el intercepto de la regresión, por lo tanto sería esta de acá. Entonces, viendo el alfa de Jensen, vemos que el fondo le ha ganado por muy poquito al modelo de mercado. Y bueno, eso así se calcula el alfa de Jensen solamente. Es solamente el intercepto de la regresión. Otra forma que pudieron haber hecho, si es que después ven video y todo eso, que vi que así lo hacían en YouTube, era, hacen el gráfico y después tienen la opción de sacar la pendiente del gráfico. Y sería exactamente lo mismo. Le daría el intercepto y el beta como como fórmula, como lo vimos en el ejercicio anterior. El tracking error. Bueno, acá tenemos dos opciones para sacarlo. La opción más rápida y con la regresión es calculando la raíz del promedio de los cuadrados de los residuos, que es lo que salía en el ejercicio 1. 0,5. Y nos dice que el tracking error es 0,7, 0,73. La otra forma de calcularlo, que es la más explicativa que la que voy a hacer ahora, para que se entienda mejor cómo funciona el tracking error, es viendo la diferencia que tuvo en retorno del fondo en comparación con el benchmark para cada periodo. Ya, una vez que tenemos la diferencia de retornos, tenemos que sacar la desviación estándar de esto. ¿Cómo se hace? Bueno, sacamos la desviación estándar poblacional, o pueden haber sacado la varianza y después la raíz de la varianza, también hubiese funcionado. Y también nos dio exactamente lo mismo, por si prefieren hacerlo de la otra forma. ¿Alguna duda hasta ahora con algún paso? No, entonces sigamos. Y luego el information ratio, que cómo se calculaba, recordemos la fórmula, vendría siendo en el modelo de mercado el alfa y Jensen dividido en el tracking error. Por lo tanto, voy a traer la fórmula para acá. Acá sería 1 dividido en el otro solamente. Entonces, ese sería nuestro information ratio. Y luego el ratio de Sharpe. Importante, se me había olvidado mencionarlo. Nosotros vimos que el modelo de mercado va a entregar los retornos, va a entregar los excesos de retornos en comparación a RF. Para este problema nos dicen que el activo libre de riesgo es 0, por lo tanto esa es la razón por la que no estamos calculando el exceso de retorno de RF, sino que solamente estamos tomando los retornos de los fondos. Eso lo puso el profe para simplificar el problema. Y bueno, ahora el ratio de Sharpe. Tengo que calcular el retorno promedio del portafolio y bueno, sabemos que el retorno promedio de RF es 0, por lo tanto sería menos 0. ¿Cómo calculo el retorno promedio? ¿Alguien se le ocurre? Como poner igual promedio y seleccionar la columna de los retornos, ¿o no? Muy bien. Sería igual promedio y seleccionamos los retornos que tuvo el fondo. ¿Seleccioné bien el fondo? Sí. Y ahí tenemos el retorno promedio del fondo, que es 0,12% diario. Y después para la desviación estándar de los retornos sería la misma lógica. Calculamos la desviación estándar poblacional. Y después el ratio de Sharpe sería esto menos el retorno del activo libre de riesgo, que es 0%, dividido en la desviación estándar, y nuestro ratio de Sharpe es de 14,13%. Y luego el ratio de Traynor, que sabemos que también es el retorno, el exceso de retorno dividido en el beta, así. Ya sabemos que el retorno sería el 12%, el 0,12%, perdón, y el beta, ¿cómo lo vemos? Bueno, el beta es el coeficiente que acompaña la variable en la regresión. Por lo tanto, sería el 0,98.
Así es como se ve el beta en una regresión. Dime. La pendiente del modelo de mercado no era el ratio de Sharp y no el beta. La pendiente del modelo de mercado. Es el ratio de Sharp, ¿o no? eh, Y acá nosotros estamos como seleccionando como beta la pendiente, porque estamos trabajando con el modelo de mercado. sí, pero el modelo de mercado, tú lo estás asociando a la LMC. Ah, sí, 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 perdón. El modelo de mercado es un modelo diferente, explica como que hay un retorno anormal más un beta y el premio por riesgo de mercado. Es Sí, similar como al otro modelo, el modelo KPM, pero es un poco más simple de estudiarlo. Solamente por eso con regresión y eso podemos realizarlo. Pero lo importante es que acá la pendiente, por cómo calculamos la regresión, vendría siendo el beta, porque estamos viendo cómo se explica el retorno del fondo en base a nuestro benchmark, que vendría siendo el SP500, que es un índice, por así decirlo, de mercado. Por lo tanto, el que va a acompañar cada uno de estos retornos va a ser el beta de mercado, por así decirlo, o el beta. Y bueno, así calculamos para cada uno de los valores de acá, y para los siguientes tenemos que hacer lo mismo. ¿Alguien quedó con alguna duda de estos? ¿O se perdió un poco? ¿No? Y entonces hagamos los siguientes. Entonces primero la regresión. Los datos me parece que ya están seleccionados. Bueno, el alfa de Jensen es el intercepto de la regresión. El tracking error lo podríamos calcular como la desviación, no, era la raíz del promedio de cuadrados, 0,5. O la otra forma era viendo, bueno, acá ya tengo calculado los excesos de retorno, la desviación estándar de los excesos de retorno. Y nos da lo mismo. Acá no se parecen tanto. Que, bueno, por si algún día tienen que hacer un ejercicio sobre esto y no les da exactamente igual, le pregunté al profe y me dijo que podía pasar por la forma en que se calculaba la regresión, no era exactamente parecida a como nosotros estamos calculando el tracking error acá. Pero la idea es que dé un número aproximadamente parecido. Y luego el information ratio, que voy a copiar la fórmula, es el alfa dividido en el tracking error. Luego el ratio de Sharp, el promedio, sería igual promedio. La desviación estándar. Y el ratio de Sharp es 1 dividido en el otro. Y el ratio de Treynor es el retorno dividido en el beta. Y bueno, con el último es lo mismo que antes, que voy a copiar los valores solamente para no hacerlo todo de nuevo, no marearlos tanto. Y los resultados finales son los siguientes. Tenemos para los primeros fondos vemos un alfa de Jensen de 0% al segundo decimal, y el tercer fondo, el BTI, tiene un alfa de Jensen negativo. ¿Qué significa que tiene un alfa de Jensen negativo? Que tuvo retornos menores a su benchmark. El tracking error es 0,07% para los primeros dos casos y un 0,18% en el tercer caso. Viendo los tracking error, ¿qué se puede decir de sus estrategias? Que es lo que nos preguntan acá. Se puede decir que son pasivas. Muy bien. Los primeros
fondo sí o sí es pasivo. Pasivo. ¿Y el último no está cercano a cero? Yo pensaba que sí. Sí, pero mira, el profe me mandó esto. Esto me mandó el profe para ver cómo se mueven bueno, el azul es el fondo, en este caso el SPI, y el rojo es el benchmark, que sería el SP500. ¿Cómo se mueven sus retornos? Si ven acá, se mueven muy parecido, por lo tanto, ¿qué se puede decir del tracking error? Es bajito, ¿no? Sí, súper. Y al final como que se disocia ahí un Sí, al poco. final se separa un poco. Pero esto algo debe haberse actualizado hoy día, porque ayer cuando lo vi con el profe estaban exactamente iguales. Entonces, este es el SPI. El otro fondo que tenemos, el VOO, que vamos a ver cómo lo hace, también se mueven muy iguales. Por lo tanto, tiene sentido con los valores que encontramos. Pero, ¿qué pasa cuando lo comparamos con el VTI? Claro, ahí se nota la diferencia. Ahí se nota la diferencia. Por lo tanto, acá le ha querido ganar al mercado. Por lo tanto, sigue una estrategia más activa, a diferencia de los otros, que los buscan seguir exactamente igual. Y después nos preguntan qué fondo elegiría si quisiera seguir una estrategia de inversión pasiva. Entonces, si quisiéramos elegir una estrategia de inversión pasiva, sí o sí nos deberíamos centrar en los dos primeros. ¿Y qué ratios verían para ver cuál elegirían? El de Trainor, no, es que son iguales. Son iguales. Pero veamos el otro. Mira, el Information Ratio, Sé que es el más distinto finalmente. sí. El Information Ratio es el alfa, es como cuánto fue nuestro retorno normal medido en base al tracking error que tuvimos. Por lo tanto, un mayor information ratio significa que logramos un mayor retorno sin separarnos tanto del mercado. Por lo tanto, lo hicimos mejor. Por lo tanto, en ese sentido, sería mejor el VOO. Me elegiría ese. Otro punto que nos ayudaría sería ver el ratio de Sharpe, pero igual son casi muy parecidos, pero igual estamos teniendo un mayor retorno sobre el activo libre de riesgo, que era 0%, a una menor desviación estándar. Por lo tanto, no nos estamos arriesgando tanto para lograr esos retornos. Por lo tanto, en ese sentido, también sería mejor este fondo, el VOO. ¿Alguna duda con la conclusión de las personas que quedan? Todo bien. Ok, muy bueno. Bueno, esa es la ayuda. Les voy a subir obviamente el Excel, el video y la pauta. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme a mí o a Agustín. Y eso, mucho éxito en todo. Gracias a ti, Juaco. Nos vemos. Vale, gracias. Nos Chao. vemos, adiós. Chao.